adelante con el curso y cómo es que nosotros vamos a poder aplicar las herramientas que lleguemos a desarrollar a lo largo de todas estas 10 sesiones, como en cualquier software en realidad. No necesitamos un software específico. La idea, sino más bien, es que nosotros podamos transferir los conocimientos y habilidades adquiridas, el entendimiento de qué es lo que tiene por detrás todos estos modelos de transitorios electromagnéticos y el software que es utilizado para resolverlo, cómo configurarlo, cuando no funciona, cómo será que yo lo puedo arreglar, por qué lado podré ir para saber ajustar todos mis modelos, etcétera. La idea es esa, la de este curso, que nosotros tengamos una capacidad transferible entre los diferentes tipos de herramientas de simulación que existen en el mercado. Entonces, verán que nosotros a lo largo del curso utilizaremos diversas herramientas de forma intercambiable. Hay gente que tiene a disposición algunas y tiene gente que tiene a disposición otras. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué me servirán? Básicamente, lo que nosotros vamos a lograr es llegar a uno de los modelos más detallados de los sistemas de potencia para alcanzar estudios específicos que se requieren, por ejemplo, para el estudio de descargas atmosféricas, para el detallado de lo que son mallas de control e interacción armónica de electrónica de potencia, los modelos de arco eléctrico, tanto en hornos como durante fenómenos de backflash. eh, También podemos ver accionamientos de motores, arranques, energizaciones de líneas, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas, este tipo de estudios que son específicos, que requieren un nivel de detalle más elevado que el típico que nosotros estamos acostumbrados, la idea es que nosotros salgamos con ese feeling, ¿verdad? Siempre se puede aprender más, eso es un hecho, y por eso es que este curso tiene dentro de su título el componente de introducción, ¿verdad? Hay muchos cursos que en realidad, hay muchos libros que ustedes verán que tienen el nombre introducción de por medio, pero la idea es esa, dar como un gustito, quedar con esa espinita y seguir adelante en la profundización del conocimiento por cuenta de uno, sino también estudiando más allá con cursos específicos o entrando en contacto con la gente que desarrolla este tipo de estudios. Entonces, instarlos también a que participen a lo largo de la presentación, no se sientan en ningún tipo de vergüenza. Adelante pueden levantar la mano, inmediatamente que levantan la mano, y se termina el flujo de una idea, les abro el micrófono para que puedan conversar. Si tienen alguna experiencia de campo, también los insto a que participen y que nos la compartan, porque yo sé que este es un tema que se presta para eso. Hay muchas experiencias de campo que nosotros nos mandan a investigar o que resultan de alguna conexión de algún equipo, alguna carga o inclusive de algún fenómeno como una falla, una descarga atmosférica, que pueden llevar a estudios interesantes, a resultados interesantes de compartir con la gente del sector. Entonces, acá estamos en un modo un poco incógnito, diría yo, para que no tengamos vergüenza de comentar este tipo de eventos. Es difícil, no crean, registrar algunos fenómenos, justamente porque hay compañías que ven como que este tipo de fallas o este tipo de fenómenos son errores de ellos. Pues no, son parte de la operación del día a día. Entonces, si ustedes tienen experiencias de este tipo, pueden compartirlas por acá. Bien, entonces con permiso. eh, Veo que tenemos compañeros de El Salvador, tenemos compañeros de Panamá también, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, Creo que por ahí vi gente de Perú, de Costa Rica también. Si hay alguien que me haga falta, gente de otro lugar también. Si no, arrancamos por acá. Si logré recopilar a todo el mundo. Bueno, ya presenté a la profesora Sofía, ¿verdad? Bueno, de hecho Dios me la presentó. Ella va a estar colaborándonos también a lo largo de las sesiones y yo voy a estar, apoyándola en las sesiones de ella. Entonces, con mucho gusto, igual, ahí, si Sofía tiene cómo responder el chat alguna pregunta que ella considere pertinente, también la puede responder de una vez. Eso es bien.
Es el título del curso, ¿verdad? Introducción al estudio y simulación de transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia. Ponerlos ahí un poco en contexto de cómo es que yo llegué a este tema. Bien, cuando yo me puse a estudiar extras después de haber salido del bachillerato de la universidad, porque me di cuenta que me hacía falta conocimiento, en realidad, para poder especializarme en el área de sistemas de potencia. De bachillerato, tradicionalmente en Costa Rica, nosotros lo que teníamos era transmisión de potencia, y lo que era sistemas de potencia era un curso accesible en el programa de licenciatura, que son un año y medio, 2 años extras después del bachillerato. Y ahí se escogen optativas, entre ellas estaba sistemas de potencia. Pues bien, yo empecé a trabajar en el área y me di cuenta que para entender bien las simulaciones necesitaba profundizar un poquito más. Entonces, primero fue sistemas de potencia y eventualmente llegué a un curso optativo que se abrió, como dicen, cada vez que pasa el cometa Halley, eh, en transitorios electromagnéticos. Y a mí me pareció un título interesante, ¿verdad? En su momento uno, que no sabe mucho de los temas, lo compensa con coraje. Y en mi juventud decidí entrar. Fue un curso que me costó mucho, no voy a mentir, tal vez por el tipo de didáctica y las herramientas a disposición que teníamos en ese momento, que eran más limitadas. Entonces voy a basarme en esa experiencia que tuve en ese curso para tratar de transferirle a ustedes de una forma más didáctica, de una forma más práctica de lo que se hace el día a día, las capacidades para desarrollar este tipo de estudios. Entonces, primero, dar como un overview de por qué es importante capacitarse en estos estudios. Después, hasta dónde llegar a modelar. Esto es interesante porque los recursos con los que contamos, que son básicamente humano, tiempo y económico, son limitados. Nosotros no tenemos a disposición todo el tiempo del mundo, toda la plata del mundo, ni toda la gente del mundo. Y eso en gente, tiempo y plata cuenta uno, ¿verdad? La idea es llegar a modelar hasta el punto en que hasta que los transitorios se justifiquen y se modelen bien, con un paso de integración adecuado, con un detalle en cada uno de los elementos adecuado y con la configuración de los solvers adecuado. Y después que nosotros podamos hacer reportes, claro, que estén dentro del detalle esperado también, con una resolución adecuada, que se logre visualizar bien todo el tipo de fenómenos que nosotros queremos expresar. Vamos a entonces pasar a la parte donde hablaremos de qué tipo de estudios ameritan la simulación de transitorios electromagnéticos. Y más o menos como por esa parte espero hacer una dinámica con ustedes en la que hay participación de todo mundo. Y después nosotros veremos brevemente sobre la historia de los transitorios electromagnéticos. Brevemente se lo digo, porque así entenderemos qué hay por detrás de las herramientas de simulación, cómo es que fueron evolucionando y llegan a la implementación comercial, que es la que tenemos actualmente. Vamos a tratar los diferentes tipos de software, cuáles son digamos, sus fortalezas y yo diría sus desafíos, cada uno de ellos a nivel comercial, eh, cuáles son abiertos y cuáles no también, para poder hacer este tipo de estudios. Y al final realizar como un listado, un checklist de qué requisitos nosotros ocupamos para modelar cada uno de estos estudios, cada uno de estos casos. Y al final sería bueno tocar el tema del circuito de RLC. Este tema final nos va a servir para amarrar la sesión a la siguiente, que la trabaja la profesora Sofía, si no me equivoco. Cualquier cosa, Sofía me corrige ahora después, si no me toca a mí también ese de ahí, en la que nosotros vamos a ver cómo se modela cada uno de estos elementos a partir de sus ecuaciones fundamentales de leyes eléctricas, pero desde la perspectiva de forma de onda. ¿Cómo es que se llegó a nosotros ver formas de onda en la computación y no solo el fasor? Es que esto de acá es el siguiente nivel de detalle, cuando ya estamos modelando en el dominio del tiempo. Y para eso, a fuerza, necesitamos cómo es que varía la red. Entonces vamos a tener ecuaciones diferenciales, pero no le tengan miedo que no las vamos a resolver a mano, por suerte.
Eso es algo que se ve hace mucho tiempo y que yo, inclusive en mi carrera de ingeniero, nunca he tenido que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales a mano. Por suerte me ha tocado el uso de herramientas computacionales. Ok, entonces primero para todo el mundo hablar en el mismo idioma. Me gustaría preguntarles si han escuchado sobre el término de transitorios electromagnéticos o si han realizado algún tipo de estudios específicos en esta área. A ver si alguno de ustedes ha trabajado en esto. Me gustaría que abran el micrófono y nos comenten si han hecho algún tipo de estudios de este tipo. Si no, también en el chat pueden escribir por ahí. O tal vez cambiando la pregunta, preguntarles qué los incentivó a matricular este curso. ¿Alguna necesidad específica, expansión del conocimiento personal? ¿Qué les parece? ¿Por qué será que lo matricularon? ¿Con qué objetivo? ¿Qué meta tenían en mente? Vamos a ver. Pueden levantar la mano y les cederemos la palabra o si gustan por el chat y yo les ayudaré leyéndole el chat. Adelante, Joel. Buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes, mucho gusto. Bueno, Adelante. pues en caso el estudio de estos fenómenos, yo trabajo para una distribuidora y pues hemos tenido casos, ¿verdad? En que hay algunas fallas con transferencias, algún cliente que se queja por los niveles de tensión y pues hasta el momento no se analiza a profundidad esa parte, solo se deja como fue un fenómeno transitorio, pero no, yo por mi parte no tengo las herramientas ni el conocimiento para poder analizar bien estos sucesos que pasan a lo largo del año, muchas veces. Claro. Gracias, Joel. Sí, justamente eso es uno de los buenos motivos por los cuales ampliar ese conocimiento. Yo siento que este tipo de temas han venido ganando tracción recientemente, gracias a la evolución de las herramientas computacionales y de medición. Como primero, darnos cuenta de qué es lo que sucedió, que se registre algo y después ver cómo se replica. Y más adelante ver cómo se previene. Y gracias ahora que tenemos software tan a la mano, eh, poder evolucionar en estos estudios. Perdón, ¿había alguien más con la mano levantada? Sí, ¿quién era? Adelante. Bueno, aquí tenemos un comentario de Walter que nos dice que con la inclusión de las ERNC cada vez se hace más necesario ujú, llegar a este detalle de las simulaciones. Bien, Walter, si puedes expandirnos un poquito a qué se refiere con ERNC, por favor. Sí, bueno, son las energías renovables no Oh, ok. convencionales, ajá, con equipos que ahora son de índole electrónico, ¿verdad? Correcto, sí, Walter. De hecho, esto fue uno de los principales temas de este curso, el enfoque en lo que es la electrónica de potencia asociada a las energías renovables no convencionales, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una cierta buena noción de cómo es que funcionan las plantas eh, hidro y las plantas térmicas, geotérmicas, etcétera, que son basadas en máquinas sincrónicas principalmente, ¿verdad? Ya estas las tenemos un poco más bien mapeadas, pero las que traen electrónica de potencia están presentando una serie de fenómenos que nosotros típicamente no trabajábamos, como la reducción de la inercia, la reducción del nivel de cortocircuito, oscilaciones por redes débiles, interacción entre ellas, resonancia subsíncrona en presencia de plantas eólicas tipo 3, etcétera, ¿verdad? Por aquí Rafael nos comenta también que para poder comprender de una mejor manera estos fenómenos en las fallas de las redes eléctricas y cómo pueden influir o evolucionar las fallas a algo mayor. Exactamente, Rafael. Esto es interesante porque uno pensaría que el estudio de cortocircuito típico a nivel fasorial es suficiente para hacer este tipo
de análisis. Sin embargo, algo que he notado es que a veces este tipo de modelos de cortos se nos quedan, valga la redundancia, un poco cortos, por el hecho de que no contemplan los modelos de electrónica de potencia de las energías renovables no convencionales, como nos menciona Walter, ¿verdad? Y también hay acoples, digamos, entre las diferentes secuencias a través de estos convertidores que en condiciones de desbalance, por ejemplo, me acaban generando fenómenos adicionales. Entonces, inclusive nosotros podemos llegar a ver oscilaciones en frecuencias distintas de la fundamental durante los cortocircuitos por culpa de estos acoples de la electrónica de potencia en cargas o inclusive en los generadores renovables. Muy bien, compañeros. Me parece muy bien que ya arrancaron participando. A veces son duros para arrancar los comentarios, pero me parece excelente. Entonces, pasando a lo que es la definición de transitorio, nosotros tenemos que pensar en las respuestas en el dominio del tiempo en dos regímenes. El primer régimen sería el estacionario, que es el clásico, el antes y el después. ¿El después de qué? De un evento. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un flujo de potencia, nosotros tenemos una curva, si hacemos varios flujos con diferentes condiciones, que se llama cuasi estática. En realidad lo que nosotros estamos observando son instantes de tiempo en el que yo le saqué una foto al sistema después de haber pasado toda su transición. Entonces yo veo que él se queda quieto dentro de cierta ventana de tiempo y esta se repite periódicamente y le saco una foto. Entonces ahí tenemos el estado estacionario. Y para eso nosotros usamos herramientas de ¿qué? De cortocircuito, herramientas de flujo de potencia. Y si queremos expandirnos un poquitito más, nosotros pasaríamos a las herramientas de estabilidad transitoria, cuando ya vemos las oscilaciones de las máquinas, por ejemplo. Entonces, cuando vemos estas oscilaciones de las máquinas, nosotros ya estamos incluyendo un cierto grado de detalle en la dinámica del sistema. Entonces, esta dinámica es un estado de transición o un estado transitorio. Entonces, ahí tenemos una figurita al lado izquierdo inferior que nos muestra dos estados estacionarios o los famosos steady states. Y tenemos entre ellos dos un comportamiento transitorio. Algo que es importante a la hora de hablar en español es que el término transients, que viene del inglés, de transitorio, hay cierta literatura en la que ustedes se lo encontrarán como trasciente. Esto no es una traducción correcta por aquello. La traducción correcta es transitorio. ¿Verdad? Entonces, el transitorio es el espacio de tiempo en el que yo voy a cambiar de una respuesta a otra, en la que existe un comportamiento, una dinámica descrito por las tasas de cambio del sistema. ¿Qué tasas de cambio hay en en estabilidad transitoria, por ejemplo? Cuando hablamos de oscilación de máquinas, nosotros podemos pensar en la energía almacenada por las masas rodantes, por el eje, ¿verdad? El conjunto del generador con la turbina. ¿Ok? También las dinámicas eléctricas del rotor de las máquinas. Pero hay un pequeño pero. A nosotros hacer esta simplificación para estudio de transitorios electromecánicos, nosotros consideramos que las dinámicas de la red son muy rápidas, o sea, llegan a su estado estacionario mucho antes que las dinámicas mecánicas de los generadores. Cuando esto sucede, nosotros hacemos una simplificación. Nosotros consideramos que las dinámicas de intercambio de energía en la red son muy rápidas y que por lo tanto las puedo ignorar. Nosotros cuando pasamos al mundo de los transitorios electromagnéticos, tenemos que ver cómo es que cambia la energía entre las inductancias y las capacitancias del circuito. Y hay muchos fenómenos que yo consigo simular y modelar adecuadamente considerando los elementos como inductancias y capacitancias. ¿Ok? Por ejemplo, algo que nosotros podemos pensar que puede parecer tonto, pero lo funciona muy bien, es que la capacidad de restablecer la tensión a la hora de abrir un interruptor, yo la puedo modelar a través de una capacitancia parásita.
¿Cómo es que va a afectarse también durante una descarga atmosférica la conductividad entre un devanado de un transformador y otro devanado de ese mismo transformador? Ahí nosotros tenemos un acople magnético, claro, pero también tenemos un acople eléctrico por las capacitancias parásitas que existen entre los devanados. Existe también una capacidad de nosotros transferir una señal de un devanado del transformador a la carcasa del equipo durante ciertas frecuencias. Entonces, todo este tipo de cosas se modelan como capacitancias parásitas. Si ustedes quieren modelar cómo es que también a la hora de abrir el interruptor, yo continúo conduciendo corriente hasta que se extingue el arco. Esto es una inductancia. Recordemos que las inductancias no les gusta que nosotros les cambiemos la corriente rápidamente, sino que ellas tratan de suavemente llegar a su estado final. Esto es una inductancia que me permite modelar el arco eléctrico, por ejemplo. A los capacitores, por otra parte, no les gusta que les cambien la tensión drásticamente. Entonces, ellos tratan de mantener cierto valor de tensión y si ocurre algún tipo de fenómeno, por ejemplo, una descarga atmosférica en la que se rompe el dieléctrico del aire por una diferencia de tensión suficientemente alta, podemos nosotros conducir corriente a través de esta capacitancia. Y existen otros elementos no lineales también que me permiten realizar este modelado de los fenómenos. ¿Ok? Entonces, recapitulando esta primera parte, transitorio es la cosa que cambia. Entonces, lo que voy a ver es la dinámica y en este caso, ¿cuál? Electromagnética, que es intercambio de energía entre elementos capacitivos e inductivos, entre campos eléctricos y magnéticos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que se originan estos transitorios? Pues bien, nosotros tenemos los fenómenos que son conocidos como internos, o sea, de maniobra, o los fenómenos que son externos, por ejemplo, las fallas o las descargas atmosféricas. Básicamente, cosas que nosotros podemos controlar versus cosas que son, digamos que aleatorias dentro de cierta distribución de probabilidad. Bien, pues ya conversamos un poco por encimita de esto de acá, ¿verdad? De los intercambios de energía. Y donde yo quería llegar era en esa parte del final, al lado inferior izquierdo, donde se me menciona para qué me sirven este tipo de estudios. Pues reconocimiento, predicción y mitigación. Esos son como los tres pilares en los cuales yo voy a trabajar este tipo de estudios. O sea, las tres justificaciones de por qué estudiar esta cuestión. Reconocimiento, ¿qué sería esto? Que nosotros podamos hacer un levantamiento, por ejemplo, de un evento que ya sucedió. Pues resulta que se me está disparando un equipo y no sé por qué. Ahí yo voy a ver ese circuito, observo los oscilogramas, que por lo general son almacenados por eh, medidores de calidad de energía o también por los relés en subestaciones. Entonces, es interesante observar este tipo de oscilografías para tener una idea de qué será lo que está sucediendo, para entender cuáles son las frecuencias de esos fenómenos, porque cada fenómeno tiene ciertas frecuencias asociadas. Entonces ya nosotros empezamos a navegar a través de este espacio desconocido, utilizando características típicas de los eventos. Cómo reproducir un evento también. Por ejemplo, sucedió alguna falla en específico, ya detecté qué era, entonces ahora sí, modelo el circuito y trato de reproducirla. ¿Y esto para qué me sirve? Para tener un conocimiento agregado a la hora de yo hacer predicciones a futuro. O sea, no solo decir qué fue lo que sucedió y explicarlo, sino también que yo llegar a estimar si llega a suceder. ¿Ok? ¿Qué tan probables serán las condiciones para que esto vuelva a suceder? Puede ser que era una ocasión de una en un millón, pero se dio. Entonces ahora yo le establezco un cierto riesgo. ¿A través de qué? De un conocimiento de los parámetros para llegar a ese problema. Y después nosotros tenemos la parte de mitigación. Ya en mitigación es cuando nosotros determinamos que a futuro o actualmente puede suceder un problema o está sucediendo un problema. ¿Dentro de qué? Dentro de un rango de probabilidad razonable. O sea, nosotros pusimos parámetros para simular y dio problema.
Y pues ya uno dice, mira, un 30%, un 20%, un 10% del tiempo que este circuito opera va a pasar por exactamente esas condiciones que me generan este tipo de problema. Entonces, en ese caso hay que entrar con mitigación. ¿Cómo diseñar la mitigación a nivel, digamos, de los equipos o a nivel de sistema? El escudo de los circuitos para evitar que hayan problemas. Porque inclusive yo puedo llegar y decir, mire, cada 10% del tiempo sucede un cierto problema de calidad de energía, un cierto problema de transitorios. Sin embargo, yo puedo pararme y decir, ok, ya sé que hay problema. ¿Será necesario implementar algo o será suficiente la capacidad del circuito de soportar ese tipo de fenómenos? Esta es una evaluación también que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque que exista un potencial problema no quiere decir que sea un problema en realidad. Si el circuito es capaz de soportarlo y si está diseñado para tal finalidad. Por ejemplo, a la hora de escoger pararrayos, existe por norma una cantidad estadística de eventos que ellos son capaces de soportar. Nosotros no podemos blindar absolutamente toda la línea de transmisión en todos los puntos, porque si no, entonces los costos del proyecto se nos van al cielo. Y pues resulta que la probabilidad de que caiga un rayo es menor a un 1% anual. Entonces, ¿será que compensa eh, la, la inversión? Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos y pensar. Y pues bien, aquí les traigo un ejemplo de un estudio de caso de por qué es que es interesante modelar este tipo de fenómenos. Entonces veamos este casillo de por acá. Entonces, esta es una carga que es de electrónica. Entonces ya están, supongo que súper familiarizados con el tema de armónicos. Todo el mundo lo ha escuchado en algún momento. Si bien no lo ha trabajado, por lo menos he escuchado que las armónicas son un dolor de cabeza. Pues bien, ¿por qué es que yo creo que son atractivas y han ganado tanta atracción? Porque a la hora de representar el problema, la forma de onda se ve atractiva visualmente para entender que algo está sucediendo. Entonces, si nosotros vemos la forma de onda de corriente de esta carga no lineal, la amarillita inferior, se puede ver que hay algún tipo de fenómeno que me está recortando la forma de onda. Ya no es la forma de onda sinoidal perfecta que yo espero en una corriente eléctrica, en una tensión, sino que ahí hay un recorte. Yo les puedo decir, esa carga de ahí, a mí me parece que es un conmutador de 6 pulsos. Esta cuestión ahí me parece que es un rectificador de 6 pulsos, un SCR. No se preocupen con la terminología que en la sesión que corresponde a electrónica de potencia y resonancia armónica, nosotros veremos en detalle cada uno de los tipos de rectificadores que existen, inclusive llegando a la parte de conmutación por modulación de ancho de pulso, donde nosotros veremos el algoritmo que hay por detrás y los espectros armónicos de cada uno de estos conmutadores. Pues vean. ¿Qué es lo que pasa acá? La red eléctrica, ella es una comunidad. Tenemos que pensar siempre en la red como una comunidad. No es que yo llego y hago lo que me da la gana en mi casa y después hago lo que me da la gana en la calle y después voy a la ciudad y al centro y hago lo que me da la gana porque va a llegar alguna hora en la que yo voy a perjudicar a alguien. Sucede lo mismo con la red eléctrica. Yo le puedo conectar ciertas cargas que inclusive no respeten mucho los parámetros de calidad mínimos, pero la red es fuerte lo suficiente para aguantarlos hasta cierto grado. Hay un caso de una distribuidora aquí en Costa Rica que me comentaron que ya las armónicas están siendo un problema en cierta región donde hay un desarrollo industrial grande porque esa región, digo yo, tiene ahora una gran cantidad de electrónica de potencia para iluminación, para control de motores, etcétera. Y lo que se está notando, cargadores eléctricos de vehículos también, por cierto, lo que se está notando
es que hay un contenido armónico que se está pasando a la red de media tensión ya, no se queda solo con el cliente. Y esa en la red de media tensión está produciendo sobrecalentamiento de ciertos componentes y además disparos indebidos. Entonces, cuando ya nosotros llegamos a ese punto es cuando hay que hacer algo, ¿verdad? Primero, saber cuánto es que aguanta el circuito es importante y después por qué es que sucederá. Y aquí les traigo este circuitico por acá para que ustedes vean por qué es que sucede esto de la comunidad. Imaginen que nosotros no tenemos esta carga de por acá, ¿verdad? Esta carga todavía no existe. Entonces, digamos que esta corriente es cero en esta dirección. No hay corriente armónica. ¿Qué es lo que yo esperaría de alimentar esta carga resistiva que puede modelar un horno, por ejemplo, con una onda sinoidal perfecta de la red? Pues bien, que la onda también de corriente que demanda este elemento que es lineal sea también una forma de onda sinoidal que puede estar desplazada en el tiempo por el efecto de la fase o más comúnmente conocido por el factor de potencia de la carga y también va a estar desplazada, más bien está cambiada en magnitud por el efecto de la ley de Ohm, que básicamente la corriente es inversamente proporcional a la impedancia y directamente proporcional a la tensión. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar en fase y en magnitud. Eso es lo que hacen las cargas lineales. Las cargas R, L y C. ¿De acuerdo? Son cargas que se modelan como impedancias. En cualquier frecuencia, ellas se comportan de esa forma. Pues puedo conectar cuantas cargas lineales yo quiera en el sistema que no voy a alterar la forma de onda disponible de tensión en este punto. Y ahí es donde yo quiero llegar al punto. ¿Por qué es interesante estudiar este tipo de fenómenos con transitorios electromagnéticos? Con el transitorio yo voy a saber exactamente cuáles son los comportamientos de esta carga debido a un control específico, debido a un desbalance de tensión, debido a un cambio en el punto de operación de la carga. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un accionamiento en el cual se permite el paso de la corriente para poder modular un valor de tensión DC que alimenta alguna carga. ¿De acuerdo? Cuando eso sucede, entonces yo permito que pase o que no pase la corriente. Y al final de cuentas, yo puedo llegar a una forma de onda como esta de acá. Esta forma de onda yo la puedo descomponer en varias ondas sinoidales de diferentes frecuencias. Esta tiene una frecuencia 3, por ejemplo. Este tiene una frecuencia 2 y este tiene una frecuencia 1. Entonces tengo que irme a analizar cada una de ellas por separado y después hacer una sumatoria y ver qué es lo que resulta. Estas frecuencias adicionales a la frecuencia fundamental tienen que salir de algún lado, tienen que pasar por algún lado. ¿Para qué? Para cerrar la famosa ley de corrientes de Kirchhoff. Y como estas corrientes sinoidales y no sinoidales también se van para allá, pues bien, va a haber una caída de tensión por acá. Y con esa caída de tensión, adivinen quién sufre. El punto de conexión común donde estaba la inocente carga lineal. Entonces, ya la inocente carga lineal va a percibir una tensión con distorsiones, como acá ven los piquillos que hay por acá, esos famosos notches, que se conocen así, en calidad de energía. Esos notches van a ser percibidos por la carga, no, la carga lineal y ella entonces va a consumir corriente no lineal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto por acá? Esto porque se estudia a nivel de flujo de potencia armónico, uno podría decir, no, pero uno lo hace estudio de flujo de potencia armónico y listo. Sin embargo, nosotros en los estudios de flujo de potencia armónico no consideramos el acoplamiento que existe entre las frecuencias armónicas, las separamos por completo. Cuando nosotros trabajamos en el dominio del tiempo, nos olvidamos de eso. Nosotros vamos a ver absolutamente todo en simultáneo con el grado de detalle que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Bien. Cierro acá. Ok. Otro fenómeno por acá que es interesante de trabajar, el fenómeno de los rayos. Este es todo un mundo.
Desde la parte del diseño de las protecciones para evitar que algo más allá llegue a suceder, hasta el punto de modelarlos, porque es complicado. Esto es algo que me interesa que salga, que salgan ustedes con la idea bien clarita de este curso. Es que las cosas que nosotros vamos a ver, voy a tratar de explicarlas lo más didáctico posible, pero sí tener en cuenta que son modelos complejos. Y esa es la importancia de capacitarse en esto, que ustedes van a salir de aquí como de las pocas personas que saben de qué se está hablando a la hora de trabajar con transitorios electromagnéticos, que van a salir con un criterio de qué es pertinente modelar y qué no. Entonces, vean el caso del rayo. El caso del rayo es como yo diría que como el caso del peor escenario en términos de detalle del modelado. El famoso rayo. Entonces, bien. ¿Qué conocimientos tenemos que tener nosotros para ir trabajando con rayos? Primero, conocer la geometría de las torres o de las líneas de distribución que nosotros vamos a modelar. Así es. Ya no se puede hacer la aproximación típica de considerar que la línea es perfectamente balanceada y apenas existe secuencia positiva y que la resistencia es despreciable y que no tenemos efectos parásitos. Y uno puede decir, es que la línea es cortita. Yo puedo entonces eliminar la capacitancia. Ok, vamos a ver qué tan válido es eso. Entonces, aquí en una línea de transmisión, nosotros podemos ver que esta torrecita tiene su geometría bien definida con respecto al suelo de cada una de las fases, de los hilos neutro, ¿verdad? Los hilos guarda por acá. Cuántos conductores nosotros tenemos por fase, o sea, cuántas ternas hay, este, cuántos hilos dentro de las nosotros vamos a tener también. Entonces, todas estas cosillas son detalles importantes. El material también, la resistividad del terreno. Esto es fundamental para el estudio de descargas atmosféricas. ¿Cómo es que se comporta el impulso del rayo cuando pasa por la torre? Si la torre está bien aterrizada, ¿cuál es la cantidad de aisladores que existen entre la estructura metálica y el haz de conductores? Todas estas cosas nosotros vamos a necesitar modelarlas. Puede parecer mucho, pero por suerte estos estudios son muy específicos. Y una vez que uno empieza a construir una base de datos y empiece a agarrarle el feeling al asunto, ya se vuelve menos demandante. Entonces, primero hablamos de la geometría. Geometría típica para calcular qué tipo de cosas. Inductancia, capacitancia y resistencia de los trechos de una línea de transmisión. Entonces, si en este caso nosotros tenemos una línea que era transpuesta, tenemos que ver cómo es que en cada tercio se modela el espaciamiento de los conductores. Entonces, vamos a calcular una matriz de inductancias, de resistencias y capacitancias para cada uno de estos. Ahora uno puede decir, pero eso se escucha muy tedioso. Por suerte, ustedes, ¿qué es lo que tienen que ingresarle al software típicamente? Las distancias, los tipos de conductor y ya los conductores vienen en bibliotecas, por suerte. Entonces, nada más saber bien cómo es que está la geometría de los componentes, cómo es que yo selecciono mis conductores. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Pues bien, ya hablé de los hilos conductores. Ahora nosotros vamos a hablar también de la interacción de la torre con la tierra. Entonces, por acá nosotros vemos que hay una impedancia, que es la impedancia de la torre. ¿Ok? Entonces, si cae un rayo en la torre y se dirige hacia la tierra, él va a pasar por un poco de acero, ¿verdad? Que por lo general modela la torre. Y él tiene una resistividad que es importante acabar modelando. Nosotros también tenemos, por ejemplo, a veces puestas de tierra especiales y resistividad del terreno que es no lineal. Si nosotros queremos modelar las características del terreno, a veces se le agrega una resistencia por acá con una cierta ecuación que me permite indicar cómo es que está ionizándose la tierra. Cuando hay frecuencias altas, como el caso del rayo, y cuando hay corrientes altas, es importante entender cuáles son las características de resistividad del terreno. Por suerte hay mucha literatura al respecto.
Entonces, también hay bastantes software que me facilitan estas cosas. ¿Ok? Esto lo veremos en la sesión, si no me equivoco, la sesión número 7, ¿verdad, Sofía? Creo que es la sesión número 7. Toda la parte del arc flash y la parte de las descargas atmosféricas. ¿Y esas capacitancias qué serán? Pues bien, nosotros tenemos capacitancias de los hilos guarda con respecto a las fases. Para nosotros modelar ¿qué? El efecto de una descarga de flashover. Es decir, cae un rayo y si la línea efectivamente la protege, la pantalla está bien hecha, puede llegar a suceder en algunos casos que haya un arco eléctrico entre la fase y el neutro, el hilo guarda por la descarga. Entonces esas capacitancias a mí me van a permitir modelar estas cosas. ¿Ok? Este simbolito que está por acá, ya vimos cómo modelar las líneas, ya vimos cómo modelar la torre. Ahora vamos a pasar a agregar el modelo de ¿qué? Del rayo. Pues el modelo del rayo es estandarizado y se ve como una curva como esta de por acá, en la que nosotros podemos decir que este tiempo hasta la cresta tiene un cierto valor en microsegundos y que este tiempo de acá hasta 50% del valor máximo del pico tiene X microsegundos. ¿Ok? Hay normas para esto y lo que hacen es que ellas determinan cuál es el valor del pico y cuál es el valor de los tiempos hasta la cresta y los tiempos hasta ese 50% del valor máximo. ¿Ok? Bien. Entonces, L es una forma de onda de impulso. Entonces vean que ahí como que uno dice, mire, esto no parece nada sinoidal. Tienen razón, no es sinoidal. La descarga atmosférica es no lineal y este es un impulso. Y por ser un impulso, si nosotros le aplicamos la transformada de Fourier, veremos que existen componentes de frecuencia altísimos. ¿Y qué era lo que sucedía con la impedancia de los circuitos en alta frecuencia? Vamos a ver quién recuerda. ¿Cuál era la expresión de la expresión de impedancia a nivel de inductancias? A ver si se acuerdan de la impedancia inductiva. Puntos extra para quien nos diga. Bueno, había una dependencia que era por inductancia, pero había otro término por acá, ¿verdad? ¿Qué faltaba por aquí para poder completar esa expresión? La frecuencia. Correcto. Entonces digamos que tenemos el 2 pi por la frecuencia. Muy bien. Creo que fue Joel, ¿verdad? Que comentó. Sí. Walter. Walter, gracias, Walter. Entonces, vean, hay un componente de frecuencia por acá. Y a ver, ¿quién se acuerda que no sea Walter? La reactancia capacitiva, ¿cómo era que se comportaba? Sería prácticamente el inverso, 1/2 pi por la frecuencia por la capacitancia. Correcto. Gracias. Ahí, ¿quién fue el que comentó? Ignacio. No, Andrés Torrico. Gracias, Andrés. Buen nombre el suyo. 2 pi por la frecuencia, correcto, por la capacitancia. Entonces, analicemos dónde es que está la afectación de la frecuencia en cada uno de estos componentes. Si aquí está arriba, quiere decir que cuanto más alta la frecuencia, más alta es la impedancia. ¿Ok? Y si nosotros recordamos el modelo típico de las líneas de transmisión, por lo menos a nivel pi, nosotros sabíamos que por acá había una inductancia, una resistencia en serie entre un extremo de envío, ¿verdad? Ya voy a borrar esto por acá, y un extremo de recibo. Por acá, sending y receiving. Entonces, esta impedancia a alta frecuencia se vuelve cada vez más alta. ¿Qué se espera de acá? Que para la descarga atmosférica sea más difícil irse hacia allá y hacia allá porque se va a encontrar elementos RL que irse, por ejemplo, hacia tierra, donde él tiene que capacitancias, ¿verdad? Entonces, el rayo, por tener esta cosa, esta forma tan fea, ¿verdad? Y súbita, si nosotros lo vemos en el tiempo,
y este es nuestro eje de tiempo, y aquí cae el rayo, el rayo se va a ver como así, nada más. O sea, es un instante, un pulso. Y si nosotros le hacemos la descomposición de frecuencia, veremos que el espectro lo tiene altísimo en frecuencia. Entonces, para el rayo es más sencillo irse por las capacitancias. ¿Por qué? Porque cuanto más alta la frecuencia, más baja es la impedancia. Y la corriente tiende a irse preferencialmente por los caminos que le favorezcan una impedancia menor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que poner aisladores por acá y poner una buena puesta a tierra de mi torre, porque así yo hago que la corriente se vaya por la torre hacia la malla de tierra, hacia el terreno, y no se me vaya a través de los conductores de fase, porque si va a los conductores de fase, nosotros vamos a tener una sobretensión. Entonces, esta sobretensión, ¿cómo se produce? Corrientes muy altas circulando por aquí, y si yo tengo I por Z, yo tengo V. Y si esta Z que es constante, porque es la línea, le pasa una corriente que es muy alta, y pues bien, yo voy a tener una tensión muy alta. Pues vean qué interesante, muchos de estos fenómenos yo consigo explicarlos puramente con circuitos RLC y con leyes básicas de ley de Ohm y todo el asunto. Entonces, para que ustedes no le tengan miedo a este tipo de simulaciones, la idea es tener el feeling de que hay por detrás. Conseguir explicar a partir de qué leyes básicas los fenómenos más complejos. Entonces, vean lo que pasa por acá. Cae el rayo, la gran corriente representa una gran energía, ¿verdad? Que tiene que irse por algún lado. Y pues bien, si en este caso, se me fue entonces, por el cable, llegó a un punto en el que la subestación que está más para acá, de lo que fue la descarga que cayó por acá, este, percibió efectivamente una sobretensión, hijo, de hasta 2 megavolts. Una tensión alta. Esto puede o no llegar a dañar componentes del sistema. ¿Cuál es el detalle? Si el rayo cae en la línea, digamos que no hay tanto problema porque no hay infraestructura crítica cerca. La línea que es una torre y es cable. Digamos que es más capaz de soportar estas descargas. El problema es que llega a una subestación, porque en la subestación yo sí voy a tener equipo de infraestructura crítica, de medición, de control, de alimentación de qué, de cargas. Cuando ya llego hasta la subestación, entonces yo tengo que empezar a intervenir. ¿Ok? Pongo pararrayos. Bien. Por eso es que hay pararrayos en la entrada y en la salida de los transformadores en las subestaciones, porque yo tengo que sí o sí evitar esos problemas de sobretensión. Entonces ya hablamos del rayo, ya hablamos de la torre, ya hablamos de las líneas, ya hablamos de la ionización de la Tierra, inclusive. Vamos a hablar ahora del elemento pararrayos. ¿Ok? El elemento pararrayos es una resistencia no lineal que me va a conducir como una impedancia de bajo valor cuando note que hay una sobretensión. ¿Ok? Entonces él es abierto cuando todo opera bien y un corto cuando todo está con sobretensión. ¿Cuál es la idea? Que él extraiga o drene el exceso de energía de todo el sistema, ¿verdad? Para evitar que exista un problema en las cargas críticas. Entonces, aquí hay una comparación de cómo es que se observa un escenario con y sin pararrayos. Entonces, sin pararrayos, en el punto de impacto, vean que llegamos como hasta 6 megavolts, ¿verdad? Y posteriormente va bajando según la forma del impulso. Pero si yo pego el pararrayo también, pues bien, yo veo aquí que hey, todavía es muy alto. Entonces uno se puede ver tentado a decir, mira, no está haciendo nada el pararrayos, y no, vayamos a ver la subestación entonces. Vean lo que pasa en la subestación. Inicialmente yo tenía un pico de hasta 2 megavolts, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó cuando yo implementé el pararrayos? No llega ni a un cuarto, no llega ni a la mitad. ¿Ok? En ese caso, yo tengo una preservación del nivel de tensión que todavía es alto comparado con el valor anterior, puede llegar como hasta 1.5 PU, ¿verdad? O hasta 2 PU, pero es mucho más conservador
que llegar a estos valores de 2 megavolts, ¿verdad? Si vean que la tensión de operación aquí era de 200 kilovolts aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esto es interesante de observarlo, que efectivamente está actuando el pararrayos cuando tiene que actuar. ¿Alguna duda ahí hasta el momento con los estudios de caso que hemos visto de las cargas y del rayo? Eh, Andrés González, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Una vez yo escuché algo sobre la sobredimensionar los pararrayos, ¿verdad? Y Ujú. mencionaban que eso lo que implicaba era que la subestación le llegaba más fuerte como el impacto del rayo que a los elementos en sí, ¿verdad? Entonces, esto aplicaría como lo mismo de que si no tuviera pararrayo, el mismo efecto, o vendría siendo algo similar. Porque lo que se trataba era como que levantar un poco más la línea para que el contacto de línea tierra fuera, la distancia fuera mayor, ¿verdad? Claro, Pero claro. ahí se comprometían otros efectos, ¿verdad? Como el tal vez que le mencionó, ¿va? Que al final quien iba a recibir todo el impacto del rayo no sería como tanto la línea, sino que los elementos de la subestación. Ya veo. Entonces el problema sería sobredimensionar demasiado los pararrayos porque esto podría más bien empeorar las condiciones experimentadas por los equipos críticos en su estación. Perdón, no eran para rayos, me refiero a aisladores, sobredimensionar Ah, los aisladores, sí. sobredimensionar Ajá, los aisladores. ajá. Mire, qué interesante esto que nos plantea. Este, mm, sobredimensionar los aisladores. Esto, mire, ahí sí me puso a pensar. Esto es interesante. ¿Y usted qué opina al respecto? O por lo menos, ¿qué experiencia tuvieron de ahí? Porque yo tengo que sentarme a masticar esto un poco. ¿Cómo es que sobredimensionar los aisladores acaba afectando durante descargas atmosféricas los elementos de la subestación? Ve, esto es un caso bien interesante. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿O qué será lo que sucedió ahí? ¿Qué determinaron al final? No, al final se determinó que no era como factible, ¿verdad? Por lo mismo que le menciono, que se había como encontrado o se había analizado que ante una descarga atmosférica, podría afectar en manera negativa a los elementos de la subestación, ¿verdad? Tanto los pararrayos y los aisladores de la subestación como tal, pero no, esos no iban a estar sobredimensionados. Ya veo, ya veo. Sí, de ahí la importancia de tener la cuestión esta de la coordinación de aislamiento, ¿verdad? Al igual que se hace la coordinación de protecciones, si uno hace un cambio en los aislamientos, también tiene que tener cuidado a la hora de secuenciar cuál protege a cuál. Si yo cambio alguno de los, ¿verdad? De las condiciones de aislamiento, puede que la otra acabe sufriendo y no accione cuando tiene que accionar, sino que acabe protegiendo otra, más bien, que es la que la tiene que proteger. Entonces, yo creo que puede ser algo por ese lado. Habría que ver la simulación, qué interesante, sí, pero voy a ponerme a pensar un poco de por qué será para tratar de explicarlo ahí a nivel más conceptual. Gracias por la intervención. Bien, entonces, si gustan, pasamos ahora también a ver este otro estudio de caso de por acá, ¿verdad? De la flexibilidad a la hora de modelar. Entonces ya ahí nosotros estamos justificando una selección de ciertas herramientas sobre otras. Ustedes verán que existen software de simulación que son fantásticos. ¿Por qué? Porque ya le traen un montón de cosas listas y usted nada más tira los bloques o tira los elementos, pone un par de valores numéricos y ya con eso usted hace de todo. Sin embargo, si yo estoy trabajando en, por ejemplo, algo que es uno, desconocido, y más bien estoy haciendo un levantamiento de qué será lo que más bien está modelando, y dos, yo estoy diseñando un control, por ejemplo, yo también puedo llegar a hacer eso, yo necesito un poco más de flexibilidad. Y hay ciertos software que se nos quedan cortos en ese aspecto. Entonces es más interesante nosotros poder ver este, con un grado más palpable, las mallas de control, las mallas de accionamiento, cuál tipo de, este, cuál tipo de electrónica de potencia nosotros vamos a trabajar,
cuál es el tamaño de un bus, de un bus DC a nivel del capacitor que yo tengo que implementar para suavizar lo suficiente las dinámicas, este, etcétera, ¿verdad? Cómo diseñar el filtro también para evitar que las frecuencias altas se me propaguen hacia el resto de la instalación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un casito del inversor y el motor trifásico. Ustedes verán que el motor trifásico, a pesar de ser una carga clásica que nosotros típicamente modelábamos como lineal, nosotros vamos a expandirle el modelo incluyendo las dinámicas de flujo magnético del estator, que son las más rápidas, para poder acoplarlo con los modelos de la red. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver por acá. ¿Qué les parece si hacemos un descanso de 10 minutos en este momento? Durante este plazo ustedes pueden tomarse un cafecito, tomar agüita, ir al baño. Adelante, es Diomer, ¿verdad? Dale, termina. Sí, no, era justamente eso. Le estaba ofreciendo los descansos. Ajá. Ah, ok, listo. Voy a poner los anuncios mientras estamos en el break. Más o menos dura 8 minutos, entonces el break puede ser de 10 minutos. Ok, gracias. Entonces nos vemos a las 13. Digamos, aquí en Costa Rica son las 2:03. Entonces nos veríamos a las 2:13. Eh, gracias. Perfecto. Andrés, ¿será que puedes dejar de compartir, por favor? Claro. Listo, muchas gracias. ¿Conoces el Hub de Conocimiento de CIER? Accede a un repositorio con más de 5.000 documentos sobre el sector energético, desde generación hasta comercialización y corporativa. Mantente actualizado con seminarios, eventos, congresos y más. Un servicio exclusivo y sin costo para todos los asociados de CIER. Accede a hub.cier.org. Descubre las buenas prácticas de la CIER, una valiosa colección de experiencias de empresas asociadas enfocadas en buena gobernanza, calidad de servicio y eficiencia operativa. Comparte y aprende formas creativas de superar desafíos en la transición energética. Explora, estudia e inspírate con nuestra colección de experiencias comprobadas y validadas. Más información en la Secretaría de CIER, los datos en pantalla. La capacitación en software SDDP y NCP llega este año a petición en modalidad virtual. Esto con el objetivo de capacitar a los participantes en el uso de las herramientas de despacho de mediano y largo plazo, SDDP, y de corto plazo, NCP, desarrolladas por PCR y utilizadas en los centros de despacho de Centroamérica y el ente operador regional. Inscríbete para obtener conocimientos teóricos y prácticos en el manejo eficiente de estas herramientas esenciales para la planificación de la operación de sistemas eléctricos de potencia. El curso Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia llega del 5 al 9 de agosto en modalidad virtual. Capacítate en el uso de técnicas de vanguardia en inteligencia artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Adquiere habilidades para aplicar algoritmos de inteligencia artificial en la gestión, monitorización y optimización de redes eléctricas complejas. Inscríbete y lleva tus conocimientos al siguiente nivel. El 6, 7 y 8 de agosto tenemos evento presencial en México.
el seminario Gestión del Talento Humano en la Era de la Transición Inteligente, el cual contará el primer día con el taller Innovación aplicada a la gestión del talento humano, principios y aplicaciones. Adapta y lidera tu organización hacia modelos más sostenibles y tecnológicamente avanzados. Únete a expertos y líderes del sector eléctrico para explorar estrategias innovadoras en la gestión del talento humano, estas que son cruciales en la era de la transformación digital y la sostenibilidad. Aprende técnicas innovadoras para atraer, desarrollar y comprometer a tus mejores colaboradores. No te lo pierdas. Atención profesionales del sector eléctrico. Secasier y la Universidad del Valle te invitan al curso virtual Inteligencia Artificial en Medición Inteligente. Aprovecha esta oportunidad única para formar parte de la transformación digital del sector eléctrico. 12 sesiones en vivo virtuales. Inscríbete ya y aprende a usar ciencias de datos y machine learning para optimizar tus procesos y mejorar la calidad del servicio. Ojo, cupos limitados, no te quedes fuera. Este año, Secasier tiene a su cargo la coorganización del CICES, Seminario Internacional Caminos para la Excelencia en Servicios de Distribución y Relacionamiento con los Clientes. Esto se llevará a cabo en San José, Costa Rica, en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica los días 2, 3 y 4 de septiembre. En este seminario abordaremos la importancia de la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en nuestra sociedad global. Las empresas distribuidoras como intermediarias directas con los clientes tienen la oportunidad de mejorar su servicio mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Durante 2 jornadas académicas completas, podrás participar en conferencias, paneles, conversaciones y sesiones de preguntas y respuestas. Esto dirigido a ejecutivos, profesionales técnicos y proveedores de servicios involucrados en la distribución y gestión comercial. Este seminario es ideal para directores, gerentes, especialistas en logística, cadena de suministro, atención al cliente, transformación digital, sostenibilidad y más. Ojo, el último día, el 4 de septiembre, se realizará el curso taller Estrategias innovadoras para la comunicación efectiva ante situaciones climáticas extremas. Este taller exclusivo se enfoca en equipar a las empresas de energía con estrategias innovadoras para mejorar la comunicación con sus clientes durante emergencias climáticas, utilizando técnicas avanzadas y personalización para optimizar la experiencia del cliente en situaciones extremas. No te pierdas esta oportunidad única de actualización y, por supuesto, networking. Te invitamos a participar en nuestro curso virtual Agrupación y Detección de Anomalías en Variables de Sistemas Eléctricos. Esto en modalidad virtual. En este curso exploraremos el problema del agrupamiento de datos para la detección de valores anómalos en variables claves del sector eléctrico. Aprenderás a usar técnicas avanzadas de inteligencia artificial y el lenguaje de programación Python para extraer información estadística, crear visualizaciones útiles y detectar patrones inusuales en tus datos. Inscríbete ahora y lleva tus habilidades al siguiente nivel. Recuerda que puedes estar al tanto de todas estas actividades inscribiéndote en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa, un grupo de WhatsApp
que sin hacerte spam en tu teléfono móvil, puedes mantenerte informado semanalmente de todas las actividades que estaremos realizando. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y serás agregado al grupo de WhatsApp Secasier Informa. No te pierdas ninguna actualización. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, noticias y eventos especiales. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación. Encuéntranos en Facebook, X, YouTube, LinkedIn por nuestras siglas Secasier. Esperamos conectar contigo. Te invitamos a descubrir más sobre nuestras actividades en nuestra página web. Visítanos para obtener información detallada sobre próximos eventos, inscripciones, recursos adicionales y más. Nuestra página es tu puerta de entrada a un mundo de oportunidades. Te esperamos en www.secasier.org. Gracias, Diomer. Pues bien, gente, volvemos por acá para no robarles tiempo ahí del final de la clase, para que ustedes puedan también ir a sus diferentes labores, porque yo sé que 10 sesiones son como 10 reuniones de 2 horas durante 2 semanas. Ok. Bueno, también es interesante preguntarles, si gustan dejar el comentario ahí en el chat, sería genial. ¿Qué opinan ustedes del horario que propusimos para este curso? Me interesa saberlo, ver si les gusta más, digamos, hacer sesiones de 3 horas y menos días, o si les gusta que sea una semana no, y después otra semana sí, o les gusta lunes y miércoles. Entonces, todo este tipo de comentarios se los agradezco mucho también para ir mejorando las dinámicas. De acuerdo. Eh, Listo, entonces llegamos a una parte entonces de la presentación en la que nosotros ya nos paramos a analizar varios fenómenos y vimos por qué la importancia de conocer estos estudios de transitorios electromagnéticos que son más especializados. Y a mí me gusta hacer la reflexión aquí de la pirámide de especialización. Esta pirámide a mí me llama la atención porque yo la adapté del profesor Valmir Freitas, el supervisor mío durante la maestría y el doctorado allá en Brasil. Él hacía algo parecido a esto. Sin embargo, él llegaba como hasta transitorio electromagnético. Yo le agregué estos otros 2 niveles de por acá y este nivel de la base de por acá. Entonces, ¿qué es lo que él me decía? Él decía, vea, Andrés y los otros compañeros, ustedes tienen que especializarse de acuerdo a lo que ustedes quieran llegar a tener capacidades de trabajar. Entonces, adelante, Raúl. Sí. Se me activó, disculpe. No hay problema. Seguimos, entonces. Entonces, sí, la cuestión es especializarse hasta donde usted quiere llegar a tener capacidades de realizar alguna labor. ¿Y por qué es bonito verlo desde la perspectiva de una pirámide? Porque la pirámide yo la puedo ver en dirección ascendente o en dirección descendente. Y aquí yo tengo 2 características que se contraponen. Entonces, la primera es, bueno, el nivel de especialización. Cuanto más nosotros vamos subiendo, escalando esa pirámide, más nosotros nos vamos especializando en herramientas de modelado, simulación y todo lo que tiene que ver con sistemas de potencia. Es interesante verlo desde esta perspectiva, porque nosotros no vamos a ser especialistas absolutos y perfectos en cada uno de los temas
que atañen a lo que es el estudio de transitorios electromagnéticos. Sin embargo, tenemos que tener una buena noción. Y esto era otra de las frases que decía Valmir. Él decía, usted no tiene que ser experto en todo, pero usted tiene que ser capaz de conversar a un buen nivel con cualquier persona. Eso era lo que él me decía. Entonces, cuando empezamos a trabajar con estudios de transitorios electromagnéticos, hay que estudiar bastante. Hay que estudiar bastante y saber bien lo que uno está haciendo. Entonces, para arriba de la pirámide, cada vez nos vamos a especializar más. Y cuando más bien nosotros bajamos en la pirámide, nosotros nos vamos a encontrar con ¿qué? Con competencia. Sí, con competencia. Porque el mercado está más lleno cerca de la pirámide. Y esto se debe a que la mayoría de estudios del día a día requieren de los niveles de especialización que son más comunes. Entre ellos, ¿qué tenemos? Cuando uno arranca el estudio de la electricidad, inevitablemente tiene que pasar por las leyes de tensión, por las leyes de corriente, por cómo se calculan las potencias, la relación entre potencia y energía. Y si uno va un poquito más adentro del asunto, ve la física de la transmisión de campos electromagnéticos con Maxwell, ¿verdad? Pues bien, uno puede de cierta forma utilizar estas herramientas para construir unas más complejas o inclusive simplificar varias de ellas para llegar a unos herramientas más prácticas, entre ellas el flujo de potencia. Entonces, bien, el flujo de potencia es estático y recordemos que si nosotros estamos modelando un flujo de potencia, ya nosotros no estamos trabajando con una red que es sinoidal las señales que está trasegando, sino que nosotros vamos a ver que esta forma de onda expresada como qué, como un fasor, que es una magnitud y un ángulo con respecto a una referencia. Entonces, si yo saco una foto de esta forma de onda y determino que esta forma de onda durante ese periodo de tiempo se repite cada t segundos, yo puedo describirla como un fasor, que es una magnitud y un ángulo. Y si existen otras ondas por ahí, también ellas tienen un comportamiento que es periódico a cada t segundos y yo les puedo establecer una relación de desfase con respecto al otro fasor. Diferencia en magnitud y diferencia en ángulo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos en flujos de potencia, estamos por ahí. Entonces, modelamos a la red como un fasor, consideramos que tiene sus estados estacionarios y si alguien se pone fino, puede llegar a decir que hay estados de transición en el cuasi estacionario, ¿verdad? Que es flujos de potencia en los que les cambió las condiciones de un instante a otro, pero no hay dinámicas eléctricas como tal. Cuando nosotros nos especializamos un poco más, nosotros vamos al ámbito del estudio de cortocircuito. Okay. Yo sé que la mayoría de ingenieros e ingenieras en sistemas de potencia han escuchado por lo menos de estos dos estudios. Ok. No trabajo todo el tiempo con ambos, pero yo sé que existen. Entonces, el estudio de cortocircuito me permite realizar una serie de simplificaciones y estudiar apenas en los primeros instantes de tiempo cómo es que se comportan las fallas en el sistema de potencia. ¿Para qué? Para dimensionamiento de equipos, para selección y coordinación de protecciones, para ver la cuestión de cargabilidad, por ejemplo, durante fallas, para ver la cuestión de las fuerzas magnéticas de repulsión entre los devanados, para diseñar los soportes de los cables subterráneos también. Esto es súper importante. Esto se va a ver en la parte ¿cómo se llama? De la sesión de fallas de este curso, donde hay un videíto interesante en el que sucede un cortocircuito y se le deforman todas las líneas o se deforma el transformador. Y bueno, esto sucede por la repulsión magnética, por una fuerza que es mecánica, ¿verdad? Que acaba dañando los equipos. ¿Verdad? Toda esta cuestión se ve en esta plataforma de acá de la pirámide, el cortocircuito. Seguimos avanzando y aquí nos encontramos entonces ya con las dinámicas de los generadores, ¿ok? O también de los motores grandes, ¿verdad? ¿Cómo es que una falla, si ya yo lo que voy a fijarme es en esta caída de por acá y cómo es que el rotor va a reaccionar para ver que si él efectivamente se amortigua y se queda en sincronismo con la red, o si él más bien se acelera y se va, a pesar de que yo despeje la falla.
cuando pierdo sincronismo, cuando yo tengo las señales también de qué, de pequeña perturbación, o sea, de cómo sintonizar, perdón, mis controladores para evitar oscilaciones de baja frecuencia, todo de los AVR, de los PSS, por ejemplo. Todo esto es el mundo de los transitorios electromecánicos, donde yo ya empiezo a agregar qué, las famosas y temibles derivadas con respecto al tiempo. Pero cuando uno viene para acá, mentira que uno resuelve eso analíticamente, utiliza un software. Ahora, la gente que está por acá es cada vez menos. Entonces, ustedes verán que por acá está planeamiento, está la gente de operación del día a día, están los estudios de interconexión que se realizan, ¿verdad? Para saber si hay cargabilidad, si las contingencias se respeta la cuestión de la transferencia máxima, etcétera, ¿verdad? Después venimos acá y nos fijamos cómo la conexión de un nuevo generador va a afectar las capacidades de cortocircuito de la red y entender si yo, por ejemplo, tengo que resintonizar protecciones, recoordinar, etcétera, o si más bien estoy eliminando la visibilidad de alguna protección sobre una falla. Después venimos para acá y ya nos fijamos si la red es lo suficientemente fuerte para mantener el sincronismo de un generador, o si tengo que intervenir de alguna forma, limitar el tiempo crítico de conexión o que debe soportar, inclusive ver acá cuánto reactivo y cuánto tiempo debo ser capaz de soportar y ayudarle a la red antes de yo desconectarme como generador, que es uno de los desafíos también que tiene la electrónica de potencia actual de las energías renovables no convencionales. Y finalmente, llegamos a los transitorios electromagnéticos, donde hay estudios como los que nosotros ya hemos venido trabajando, entre ellos cuáles, descargas atmosféricas, interacción de alta frecuencia, interacción subsíncrona, electrónica de potencia, ferroresonancia, cortocircuitos desbalanceados, con acoples, ¿verdad? De diferente electrónica de potencia, por ejemplo. Hay varios tipos de estudios de los transitorios electromagnéticos que se justifican, ¿verdad? Ok. Pero vean que aquí no es la punta de la pirámide y por eso es que a mí me gusta agregar otros niveles. Elementos finitos. Vamos a ver si alguno de ustedes ya ha escuchado de elementos finitos. ¿Saben qué es eso? Más o menos. Son los elementos finitos. Bueno, tal vez si lo pensamos, ¿alguien ha visto una imagen termográfica de un panel o de un motor? ¿Qué es lo que se ve en las imágenes termográficas? Vamos a ver si les encuentro una por acá. Vean, por ejemplo, esto de acá. ¿Sí pueden ver la imagen termográfica? ¿Me confirman, porfa? Sí, se puede ver. Genial. Entonces, vean, esto es una imagen termográfica que se captura a través de dispositivos como estos, ¿verdad? Lo que hacen esas camarillas especiales es ver el espectro que infrarrojo, ¿verdad? Y inclusive hay cámaras que ven una cuestión que se llama el efecto corona, que son cámaras ultravioleta, más bien, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la frecuencia de emisión de esa radiación, va a existir un espectro de intensidad dependiendo de la ubicación que esté tomando la imagen. Entonces, véanlo por acá. Esta imagen termográfica lo que me indica es que hay celdas que probablemente están defectuosas en ciertos paneles. ¿Por qué digo yo celdas? Porque los paneles están hechos de subceldas, ¿verdad? No es como una sola celda, sino que ellos son varias celdas en serie o en paralelo conectadas entre sí para dar una tensión adecuada y una capacidad de corriente X. Sin embargo, por defectos de fábrica o por, digamos, suciedad, polución en ciertos lugares, nosotros podemos ver que hay unas que se calientan más que otras. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven la imagen termográfica desde esta perspectiva, digamos que ustedes pueden pensar en pequeños cuadraditos.
pequeños cuadraditos que están separados entre sí. Y ¿cómo es que sucede este calentamiento? Pues bien, yo tengo una irradiancia que viene del exterior, ¿verdad? Del sol, y que depende también de la temperatura ambiente, pero también depende de la temperatura, por ejemplo, de la otra celdita. Entonces, si yo voy a analizar esta celdita que se llama celdita, qué sé yo, X, ¿verdad? Y aquí tengo cuadraditos alrededor, yo puedo pensar en los modelos finitos como pequeños cuadraditos que me permiten hacer un modelado de transferencia de ¿qué? De calor, de efecto de conversión fotovoltaico también a través del fenómeno, ¿verdad? De fotoeléctrico, de cómo es que existe una salida de energía a través de también una carga eléctrica conectada a través de cables, etcétera. Entonces, a mí los modelos de elementos finitos me permiten ver las cosas como pequeños cuadraditos a los que yo les aplico todas las ecuaciones y leyes posibles y me permiten modelar cosas más complejas. Ahora, este tipo de modelos son muy pesados y por eso es que nosotros tratamos de modelarlos en lugares específicos, en casos muy específicos. Entonces, qué sé yo, si ustedes tienen un motor y quieren entender cómo es que la geometría del núcleo que ustedes están diseñando y la distribución de los devanados distribuyen el flujo magnético, en ese caso es interesante hacerlo con elementos finitos, ¿verdad? Entonces vean que esto es un modelo de detalle arriba del transitorio electromagnético, porque ya estamos incluyendo que física muy específica y geometrías, digamos, de componentes específicos. Y claro, es mentira que uno va a ponerse a modelar esto para absolutamente todo. Uno no puede hacerlo porque si no, no hay computadora que lo resuelva. ¿Y cuál es la utilidad también? No hay una gran utilidad de hacer esto a nivel sistema, es más a un nivel específico, ¿ok? Entonces, por lo menos a lo que es simulación de sistemas de potencia, sistemas como tal de potencia, nos resulta útil parar por ahí, en transitorios electromagnéticos. Entonces, ya aquí casi que no hay nadie trabajando en esto. Pues ya ustedes van a salir de este curso diciendo, yo soy de los que pueden trabajar en transitorios electromagnéticos. ¿Ok? Si quieren ir más allá todavía de los elementos finitos, se puede llegar a la bancada, al laboratorio, donde uno está en etapa de desarrollo de modelos o está en etapa de experimentación, porque no existe un modelo en el cual para mí es más útil determinar una curva empírica de un fenómeno. Pues resulta que no es tan sencillo de modelar. Entonces, qué sé yo, la saturación magnética, por ejemplo, esto es un modelado que es prácticamente empírico desde nuestra perspectiva. ¿Nos sirve para qué? Para modelar la no linealidad de los núcleos magnéticos como de los transformadores a la hora de una energización. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no digo que el inductor es completamente lineal, sino que él presenta un comportamiento de saturación. ¿Por qué? Se le acaba el hierro que es capaz de magnetizar a partir de cierto valor de intensidad de campo o de corriente eléctrica. Entonces, en ese caso, yo tengo una relación que es no lineal entre la tensión del inductor y la corriente que le estoy aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener este tipo de elementos o de fenómenos de comportamientos, describirlos matemáticamente, yo parto al laboratorio y esa información se la transfiero, por ejemplo, a mi simulación de transitorio electromagnético. Entonces vean que a pesar de que no voy a trabajar directamente en estos dos niveles, siempre es importante saber más o menos qué hacen. ¿Y por qué? Porque yo voy entonces a trabajar con una caja de herramientas más valiente, ¿verdad? Cada vez más fuerte, que me permite enfrentarme a problemas. Entonces vean que esto de acá es una herramienta más dentro de esta caja que ustedes pueden llegar a desarrollar con el conocimiento a lo largo de su carrera. Y llegamos a la parte de nosotros indicar hasta dónde es prudente modelar. Entonces vean. Esto es una curva que proporcionó un estudio que hizo recientemente una fuerza tarea de la IEEE. Ellos trabajaron en la definición y clasificación de los términos de estabilidad en sistemas de potencia. Entonces,
Lo extendieron, de hecho. ¿Por qué? Cada vez hay más electrónica de potencia en la red. Cargas y generación. Inclusive, nosotros podemos pensar compensadores estáticos, podemos pensar en líneas de alta tensión en corriente directa, podemos pensar en dispositivos flexibles de alta tensión en corriente AC, los famosos FACTS. Podemos pensar en compensadores estáticos, podemos pensar en inversores, podemos pensar en almacenadores de energía que con ciertos controles me permiten convertirme en una planta virtual. Entonces ya tenemos dispositivos complejos que no se describen por las típicas condiciones de estabilidad. Es un pequeño ejemplo que me han comentado sobre una planta nueva en Costa Rica, que es un almacenador de energía ya a nivel sistema. Es un almacenador grande, una batería grande. Están en proceso de entender cómo funciona, qué aplicaciones se les da, cómo se parametriza, etcétera. Pues me comentan que durante ciertas horas del día que la planta está conectada, ellos notan disparos de la planta y ellos dicen, pero ¿por qué será que sucede esto? Está lejos de su capacidad máxima de operación. Bien, mi sospecha es que están teniendo problemas de sobrecarga de los filtros armónicos. Y esto sucede porque hay ciertas horas en las que se conectan unas cargas que tienen una contribución armónica importante y que coincide justamente con los filtros armónicos de esa planta, de ese almacenador. Entonces, donde el dispositivo detecta una sobrecarga por efecto de las armónicas, se desconecta. Entonces, esto se puede visualizar como un problema de estabilidad, porque yo no tengo una operación estable, yo no tengo eh, una operación que se mantiene según lo que yo estoy esperando, según lo que yo espero. Entonces, esto es un problema, porque si yo diseño mi sistema y lo opero con cierta expectativa, de un momento a otro yo tengo una desconexión. Entonces, esto me provoca que yo tenga que reorganizar el sistema, incurrir en más gastos, inclusive potencialmente llegar a desconectar clientes, que es lo último que se quiere, ¿verdad? Eh, Justamente porque existen fenómenos no previstos previamente. Para los estudios de conectividad, por lo menos a nivel de Costa Rica, no se solicitan este tipo de condiciones, digamos, de un estudio de flujo de potencia armónico o un estudio de transitorio electromagnético. Hasta donde se llega es hasta la estabilidad transitoria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se empieza a volver importante nosotros conocer sobre estos fenómenos. Y acá nos dan una pista hasta dónde llegar a modelar. Esa es una gran suerte, porque si no, imagínense, tendríamos que estar modelando absolutamente todo. Pues vean por acá. Si yo trabajo entonces con rayos, yo voy a venirme hacia acá y escojo este cuadradito de acá, el de propagación de rayería. Vea que está en el orden de los microsegundos. Microsegundos. Entonces, para mí, no es interesante que a la hora de analizar rayos, yo me ponga a ver cómo es que el control primario y secundario de frecuencia va a actuar, porque el control primario y secundario de frecuencia va a andar en el orden de los segundos, de las décimas de segundo, inclusive los miles de segundos. Entonces, son dinámicas tan lentas que a la hora de analizar rayos, yo puedo considerar que la potencia mecánica introducida en un generador es absolutamente constante y no se mueve. ¿De acuerdo? Es como pensar, a mí me gusta pensar un poco en eso, en los ciclos térmicos, ¿verdad? De ciertas regiones. Por ejemplo, si uno observa una, una tendencia en el tiempo, y este es el tiempo, y aquí yo tengo la temperatura de una región, yo me veo tentada a decir que la temperatura de esa región está aumentando. Y pues tienen razón. Durante ese intervalo de tiempo analizado, la temperatura efectivamente está yendo hacia arriba. Pero ¿qué pasa si nosotros expandimos un poco el fenómeno? Nosotros podemos ver más tiempo y observar que existen ciclos térmicos que son fenómenos mucho más lentos que lo que yo realmente estoy observando y que durante ese periodo yo puedo modelar las cosas como una línea recta. Desde ahí viene la aproximación de ciertos fenómenos como constantes o
Sí, básicamente como constantes. Entonces, para rayos, yo necesito que las cosas mecánicas se comporten como constantes, pero yo tengo que modelar todo aquello que yo había visto previamente. ¿Qué era qué? La geometría específica de cada trecho, la impedancia de las torres, las capacitancias parásitas de los interruptores, las capacitancias de los aisladores, la ionización de la tierra, etcétera. Todas esas cosillas por acá. ¿Y ustedes creen que eso fue necesario para control de frecuencia primario y secundario? No, no lo fue. Entonces, ve, hasta ahora tal vez ustedes estén escuchando sobre todas esas necesidades de modelado para los rayos. Si alguna vez hicieron un estudio de estabilidad transitoria, ¿se llegó a ocupar? Probablemente no, probablemente no. Entonces, cuando ustedes estudian un fenómeno específico, ya con esto ustedes saben qué tanto llegar a modelar. Ahora, ¿por qué es que es importante expandir estas condiciones de estabilidad, estas definiciones? Que eran, a ver si se acuerdan, ¿cuáles eran las tres definiciones clásicas de estabilidad en sistemas de potencia? ¿Qué fenómenos se estudiaban? Y no le preguntamos a Sofía, ¿verdad? A ver, yo sé que eran tres. Ya les he soplado una, ¿verdad? Sobre la velocidad del motor, ¿verdad? Ese es un tipo de estabilidad. Esa es la que se conoce como estabilidad de... Esa es la famosa angular o estabilidad de grandes perturbaciones, que básicamente yo necesito que las máquinas se queden en sincronismo. Esta es la clásica, ¿verdad? Hay otra por ahí. Ah, bueno, aquí hay en el chat. Ángulo, voltaje y frecuencia. Está volando, Franklin. Muy bien. Puntos extra ahí para Franklin. Exactamente. Angular, ¿verdad? Que sería la de, vamos a ver, según lo que nos menciona, ajá, angular. La de tensión, ¿verdad? Estabilidad de tensión o de voltaje. Y tenemos la estabilidad de frecuencia. La estabilidad de frecuencia es la que nosotros ya analizamos con los fenómenos que son un poco más lentos, ¿verdad? Los de pequeña señal. Esta de aquí requiere un poco más de modelado que esta de acá. Esta de aquí se puede inclusive llegar a analizar dependiendo de su fenómeno, si es la rápida o la lenta. Si es la lenta, nosotros podemos analizarlo hasta con flujos de potencia, con aquella famosa curva de la nariz de estabilidad, que uno podía ir avanzando la cargabilidad del sistema y la tensión se me iba cayendo hasta este punto. Y este era el punto de estabilidad crítico, ¿verdad? En el que ya yo tenía un apagón prácticamente, porque más allá ya se desconectaba todo el sistema. Pues para no llegar a este punto, yo lo podía estudiar con estabilidad de tensión. Pero, cuando nosotros estamos hablando ahora también de las nuevas definiciones de electrónica, nosotros tenemos que incluir aquella capacidad que se conoce como voltage write-through, que es el soporte reactivo que tiene que entregar un generador cuando nosotros tenemos problemas de tensión en la red. Entonces, a veces se me cae la tensión, ¿verdad? Por algún evento ahí transitorio, etcétera, y yo tengo que dentro de cierta región ser capaz de entregar reactivo para darle un apoyo a la red y yo no desconectarme, que ese es un gran problema que tienen, por ejemplo, algunas centrales fotovoltaicas. Si no está configurada esta cuestión y se está inyectando una potencia muy alta, la estabilidad de frecuencia depende de esa potencia. Y si esto se desconecta, ya no hay cómo, digamos, soportar esa potencia. Y yo estoy en una condición de corto en la que estoy demandando más potencia todavía, entonces le estoy metiendo una zancadilla doble al sistema. El voltage write-through lo que va a hacer es tratar de mantener en terminales de la máquina un cierto valor de tensión para poder todavía entregar un cierto valor de potencia y darle apoyo al sistema. Claro, existe un tiempo limitado para no llegar a dañar los convertidores, porque ¿qué es lo que hace el convertidor si se le cae la tensión en terminales? Él aumenta su corriente para poder mantener la relación de V por I. Por eso es que uno limita en el tiempo qué tanto yo puedo aumentar o exigirle más en términos de corriente al convertidor si a mí se me cae la potencia, se me cae la tensión.
Bien, espero que eso se haya entendido. Ahí cualquier cosa me pueden ir preguntando. ¿Todo en orden? Y ¿por qué llegaron a expandir las cosas? Pues sí, porque se llegaron a conectar más electrónica de potencia. Pero vean qué interesante. Aquí están los fenómenos de forma de onda. Y vean quiénes están por acá. Los fenómenos electromagnéticos. Y vean, si ustedes se fijan en los fenómenos electromagnéticos, hay dos en específico que se pasan como entre varias, se traslapan. Los convertidores, los inversores. Ellos pueden actuar tanto casi que a nivel de microsegundos, porque a veces yo tengo conmutaciones en centenas de kilohertz o decenas de kilohertz, dependiendo del convertidor que yo tenga, si es IGBT, probablemente en decenas de kilohertz. Y yo puedo llegar inclusive a tener interacciones mecánicas a la hora de ver que los eólicos tipo 3 entrando en resonancia subsíncrona por capacitores series en la red. ¿De acuerdo? Entonces, vea que a pesar de que nosotros ya tenemos las cosas separaditas por cajitas, como que se traslapan. Y esto, por eso es que esta gente del Task Force decidió expandir las definiciones de estabilidad. Y aquí incluyó que estabilidad de subsíncrona accionada por convertidores, estabilidad ante redes débiles, estabilidad de resonancia de alta frecuencia, etcétera, entre otros fenómenos. Ok, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 15 minutos todavía. Vamos a ver. Llevamos por la número 11 y son 26. Entonces voy a tratar de dar una aceleradita por acá. Entonces, bueno, ya hablamos de hasta dónde modelar, ¿verdad? De la clasificación. Y aquí es importante nosotros entender cuál es la velocidad del evento. Entonces, la velocidad también nos va a decir cuáles son las frecuencias típicas del evento. En el orden de rayos vamos a tener megahertz. En el orden, por ejemplo, de electrónica vamos a tener kilohertz, vamos a tener hertz. Si nosotros nos vamos hacia la estabilidad transitoria, vamos a tener fracciones de hertz. ¿Ok? Y ya hablamos sobre esto un poco también, sobre el costo-beneficio de saber hasta dónde modelar. Entonces aquí hay otro caso, ¿verdad? De hasta dónde modelar. Y aquí yo quiero que ustedes me digan hasta dónde llegarían ustedes a modelarles. Esta es la dinámica que nosotros vamos a realizar en esta sesión. Yo les voy a presentar un caso y ustedes me dirán, con respecto a aquella escala de tiempo que yo les presenté previamente, hasta dónde será valioso yo llegar a modelar acá. Entonces, vean, este estudio de caso es el siguiente. Resulta que en una empresa que me han comentado hace tiempo, esta empresa estaba con un problema porque los pararrayos que estaban justo antes de una transición aérea subterránea, a donde se alimentaba su transformador de pedestal, estaban explotando sin motivo alguno. Entonces, cuando ellos fueron a revisar, no habían caído rayos durante todo ese periodo en que estaban explotando los pararrayos. Y ellos decían, pero qué extraño, ¿qué será? Puede ser un lote defectuoso del fabricante. Entonces le dijeron al fabricante, mándeme otros pararrayos ahí que se explotaron sin razón. Entonces el fabricante les manda otros, lo instalan y vuelven a explotar rapidito. Entonces ya ellos dicen, ah, hay algo raro acá. ¿Será lo que está pasando, verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Le dieron chance al fabricante, mandó otra vez y estaba malo. Entonces, el fabricante devolvió la plata y otro fabricante entró y explotaron también. Entonces, ya ahí es donde ellos dijeron, opa, hay algo raro acá. Vamos a llamar a la compañía eléctrica. Se llamó a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica realizó un levantamiento del circuito y se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era el problema de ferro-resonancia. Entonces, uno se podrá poner a pensar, pero resonancia, qué extraño. Para esto yo necesito una conexión asimétrica de mi circuito, como estos que les presento al lado derecho. ¿Cómo es posible que ellos estuvieran operando, verdad, durante cierto tiempo y no se dieran cuenta que había una asimetría del circuito? Ajá, aquí está el truco.
Ustedes recuerdan que había una ventaja de tener los transformadores en delta, que uno podía perder una de las fases y continuar operando en el secundario con un trifásico. La relación trifásica todavía cierra, entonces ustedes pueden tener tensión trifásica a pesar de haber perdido una de las fases del transformador. Por eso es que en algunos postes de distribución se hacen bancos trifásicos apenas con 2 unidades de monofásicas, porque a veces no compensa tener las 3 por costo o por potencia, y lo que se hace es que se sobrecargan los transformadorcillos, ¿verdad? Los monofásicos para operar entonces estamos en una condición similar. Ellos no se han dado cuenta que hay un problema de fase abierta o de una unidad dañada hasta que llegó la compañía eléctrica y les dijo. Entonces yo les pongo a ustedes ese desafío. El desafío es el siguiente, y quiero que en 5 minutos ahí hagan un checklist y me digan qué cosas ustedes modelarían para reproducir este fenómeno de ferrorresonancia dentro de un contexto de simulación de transitorios electromagnéticos. ¿Qué es esto? ¿Cuáles componentes? ¿Cuáles fenómenos en los componentes? ¿Cómo realizarían ustedes el montaje y la información que necesitarían para llegar a modelar este fenómeno, este estudio de caso? Que ya les soplé que es ferrorresonancia, pero yo quiero que ustedes mismos por ahí escarben ahí un poquito, tal vez en internet, y me digan dentro de 5 minutos, puede ser a las 2:53, ajá, a las 53 me digan, ¿qué modelarían ustedes para hacer este tipo de estudios? Pueden ponerse en grupos también si gustan. Ahí al final comentamos antes de yo dar mi respuesta. Tienen que hacerle ejercicio porque le voy a preguntar a una persona aleatoria y tiene que responder, sí. Y quedan 2 minutos antes de volver.
Bien, 2:53. ¿Hay algún voluntario que guste abrir el micrófono o inclusive proyectarnos la pantalla con lo que recopiló? Si no, vamos a la dedocracia. Adelante, gente, sin miedo. ¿Cómo es? Hermanito, ¿dónde está? Buenas, buenas. Vamos a ver, si gusta compartir pantalla. Vamos a ver, si no, Diomer, ¿me puedes habilitar a quién está participando? Perdón. Se la está lavando. Voy, ya lo habilito. Gracias. ¿A quién es, perdón? A Carlos. Bueno, Hola, buenas tardes. Buenas, Lo buenas. que estábamos analizando aquí en la CIGET, con el grupo en el que estoy, es de que se tendría que modelar la línea porque aporta la capacitancia, el transformador porque aporta la inductancia, Ujú. también tenemos que ver las cargas, también la fuente que sería un equivalente Thevenin, y también el pararrayo para ver si resiste, ¿verdad? Digamos, ¿cómo se llama? Su capacidad, digamos, si es excedida. Y también elementos de maniobra para hacer switcheos, ya sea tripolares o fase por fase. Excelente, Carlos. Completamente de acuerdo. Se pegó un 200. Muy bien. Esos son los elementos que nosotros tenemos que incluir. Nada más, si no me equivoco, faltó uno pequeñito nada más, que es la saturación del transformador. Pero sí, estaban todos y usted dio en el clavo que había que modelar la capacitancia de la línea. Eso es obligatorio, la capacitancia de la línea. Y adivinen qué, cuando hay líneas subterráneas que son de distancias considerables, nosotros vamos a tener capacitancias elevadísimas en comparación con las líneas aéreas. Para que ustedes se hagan una idea, yo he estado levantando datos recientemente sobre circuitos y realizando comparaciones entre líneas típicas, por ejemplo, del mismo calibre, que ustedes podrían escoger entre hacer aérea o subterránea. ¿Y saben cuántas veces más alto es la capacitancia de una línea subterránea con respecto a una aérea? Entre 20 y 25 veces más alta para distribución primaria en media tensión. Entre 20 y 25 veces más alta. Entonces, mucho cuidado cuando hay líneas largas, especialmente subterráneas, cerca de o alimentando lo que son inductancias de núcleo ferromagnético. No solo transformadores, ustedes pueden tener reactores a nivel de transmisión para control de tensión que estén en proximidad de líneas largas o de líneas subterráneas que les vayan a dar problema de ferroresonancia. Esto puede llegar a suceder. Entonces, muy bien, Carlos. Excelente intervención y modelar también los dispositivos de accionamiento, o sea, los breakers, ¿verdad? Los interruptores, los disyuntores, porque nosotros vamos a requerir de una conexión asimétrica. Por desgracia, va a tener que suceder un accionamiento de apenas una fase o de dos fases para que nosotros tengamos una circulación entre la capacitancia o las capacitancias y por lo menos uno de las fases del núcleo saturable. ¿Ok? Y finalmente, como menciona Carlos, también hay que modelar los pararrayos y ellos se van a comportar como una impedancia no lineal. Vean que por acá yo tengo la tensión del equipo en el eje Y yo tengo la corriente que circula por él en el eje X. Entonces existe una zona lineal en la cual él se va a comportar como una resistencia muy alta de cierto valor hasta que yo me exceda de ese valor de tensión y en ese momento se vuelve prácticamente un cortocircuito. Entonces va a conducir prácticamente de forma ideal si se supera un cierto valor de tensión. Y después de esto, él se apaga nuevamente, cumple su función y se apaga. ¿Por qué explotaban los pararrayos? A ver, ya sabemos qué es ferroresonancia.
Y la ferrorresonancia va a tener unas distorsiones de forma de onda en estado estacionario, básicamente. Eso es lo que hace la ferrorresonancia, por la no linealidad, como lo podemos ver en esta figurita de acá. ¿Por qué será que explotaban los pararrayos? A ver si alguien se atreve a decirme por qué. Y ya estamos casi cerrando la sesión de hoy. Si no, yo les menciono aquí por acá rápidamente. El pararrayos tiene una capacidad de disipación térmica, que es que cae el rayo, es una gran corriente, él disipa instantáneamente, terminó. Él no está hecho para estar constantemente disipando sobre tensiones de baja magnitud. Por estar caliente constantemente, llega una hora que él explota. El pararrayos tiene que accionarse y parar y enfriarse. Entonces, cuando existen sobretensiones por culpa de resonancias o ferrorresonancias, los pararrayos van a sufrir porque ellos tratan de bajar el nivel de sobretensión de la red. Aquí hay un listado de tipos de estudios que yo puedo llegar a requerir para transitorios electromagnéticos. Vamos a trabajar varios de ellos en el curso, entre ellos accionamiento de equipos, motores, electrónica de potencia y estabilidad. Y aquí hay un poco de historia que se las voy a dejar de tarea para que le echen un ojito, de cómo es que fue evolucionando los diferentes software de transitorios electromagnéticos. Se arrancó con modelos muy básicos y se fue haciendo de una forma abierta hasta llegar a cierto punto en el que se hizo un software propietario y esto pasó, digamos, a ser implementado a nivel comercial. Existe otra rama que es la típica como la de famoso ATP. No sé si han escuchado del ATP Draw. Esto es una herramienta gratuita, muy poderosa, pero también bien complicada de utilizar. Entonces, es muy específica, prácticamente que se puede hacer un curso de solo cómo aprender a utilizar el ATP Draw. Y existen otras herramientas más didácticas, por ejemplo, que nosotros vamos a utilizar como MATLAB Simulink para las capacitaciones. También nosotros vamos a explorar algunos ejemplos que ya vienen listos y que se han ido trabajando para dar el curso en Power Factory, en DeepSilent. Y también ustedes pueden instalar versiones de prueba con una cantidad de elementos y barras limitada de PSCAT. Este también es un software de transitorios electromagnéticos. Yo tengo entendido que el ETAP también tiene una modalidad de transitorio electromagnético, algún módulo. ¿Ok? Y existen herramientas que son las offline, que me permiten hacer las simulaciones fuera de, digamos, no en tiempo real. Las online sí son para tiempo real. Entonces ellas me permiten que yo tenga el famoso hardware in the loop. O sea, si yo necesito simular una forma de onda de corriente para entender cómo se acciona una protección, yo lo puedo hacer con un actuador y con el breaker, con el relé. Bien, yo diría que lo que podemos dejar para la siguiente sesión ya es el estudio del circuito de RLC. Sofía, si no me equivoco, sí, ella va a trabajar la parte del modelado de cada uno de estos componentes, cómo verlos como una forma de onda histórica que depende de su valor de corriente en el instante anterior. Entonces, cada uno de estos elementos, una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Y esto le permite a ustedes modelarlo a nivel de transitorio electromagnético con formas de onda. Entonces vean acá cómo es que nosotros con los diferentes software, si utilizamos los mismos parámetros y las mismas configuraciones del solver, vamos a tener un accionamiento que tiene una frecuencia de oscilación por la interacción energética entre el inductor y el capacitor de un circuito de RLC, un amortiguamiento gracias a la resistencia del circuito. Y aquí lo que estábamos haciendo era un cierre de un interruptor de una fuente DC alimentando un circuito de RLC. Modelado en sus diferentes software. Vean que todos dan lo mismo si uno hace bien el modelado. Entonces, ustedes saldrán con capacidades para hacerlo en cualquier software. Esa es la idea del curso. Bien. Veremos también esta cuestión de métodos de integración, cómo configurar el solver, cómo saber cuándo es que tenemos una inestabilidad numérica y no una inestabilidad por culpa de la física del circuito. ¿Ok? Y en la siguiente sesión
trabajaremos entonces los equivalentes de transitorios electromagnéticos. Vamos a arrancar con circuitos RLC, veremos los algoritmos de interacción y nosotros también veremos técnicas que son muy útiles. ¿Para qué? Para resolver los circuitos, saber si las cosas están bien hechas. ¿Cómo? Entendiendo qué hay por detrás, las técnicas de solución y después de qué, de análisis de los resultados. No es solo simular y ya. Eso es como la primera parte. Después nosotros vamos a procesar los resultados y a extraerles un valor agregado. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una cierta cantidad de técnicas, como por ejemplo la transformada de Fourier, promediados, filtrados. Vamos a hacer zoom, así como se escuche, zoom en ciertos fenómenos y encontrar los tiempos entre crestas. Vamos a realizar reportes que incluyan simulaciones de transitorios electromagnéticos. Pues bien, no sé si hay alguna consulta, con mucho gusto. Creo que estamos más bien, ya me pasé 4 minutos, van a disculpar. Tenemos consultas, dudas, si no pasaríamos a la siguiente sesión, nos veríamos mañana. Adelante, Grace. Sí, Hola, sí, yo solo quería confirmar si el curso sería todos los días en el mismo horario, correcto. Sí, la semana completa. Ok. sí, son 2 semanas, 10 sesiones, de 1 a 3 de la tarde Costa Rica, correcto. Y por aquello hay que asistir por lo menos a 7 para que se les dé el certificado de completar el curso, sí. Gracias. Pura vida. ¿Alguien más por acá?